comenzará a grabarse. Bueno, este era el aviso que nos ha dicho Javi. Con eso podíamos empezar. Entonces, sí, creo que no, que nos escuchan bien. Vale, Sí, así estamos en medio. Estamos en casa. Perfecto. Vale, pues arratsaldeon guztioi, eskerrik asko bertaratu zaretenak eta online dagoenari baita ere. Hoy, bueno, iniciamos o tenemos una nueva sesión organizada por el Colegio de Economistas, concretamente por su Comisión de Igualdad. Nos organizamos en comisiones diferentes junto con Economistas Sin Fronteras, y es un placer trabajar con ellos y con dos temas que, bueno, se han encontrado, ¿no? Tanto las finanzas y la igualdad de género. Temas que siguen siendo fundamentales realmente, ¿vale? Para entender un poco cómo las estructuras económicas afectan directamente a la vida y muy concretamente a la vida de nosotras, las mujeres. Y cómo esta desigualdad, que inicialmente podríamos pensar que es aislada, ¿vale? Un desconocimiento, un no dominio de ciertos conocimientos, realmente se repercute enormemente en lo que es el desarrollo en la vida personal y profesional de las mujeres. De hecho, lo primero que quiero es un poco destacar la importancia que tienen los conocimientos financieros, lo esenciales que son, tanto y sin ningún género, no importa el género de las personas. Es clave para el desarrollo y el progreso económico de las personas. No económico, sino realmente vital de las personas. Estos conocimientos no solo son clave en la gestión diaria. Sabemos que para poder en ese día a día planificar el ahorro, planificar el gasto o ya no, un poco más a largo plazo, poder tener una decisión vital como me compro una casa e invierto en un plan de pensiones, en qué productos financieros puedo elegir para asegurar un poco y gestionar mi vida. Incluso, bueno, en cualquier ámbito profesional en el que una persona, repito, independientemente de su género, quiera emprender, tomar decisiones, valorar riesgos, todo tiene una incidencia económica. Con esos conocimientos financieros son clave, con lo cual, de alguna forma, es esencial y así estudios diferentes y hay un acuerdo, ¿no? En todos los estamentos en el que es un conocimiento que debemos tener. Eso sí, enseñar se enseña poco. Desde chiquis, en cualquier ámbito escolar y así, poco vemos de lo que son conocimientos financieros y a partir de ahí en lo que pueda ir a lo largo del desarrollo vital de una persona. Decíamos, existe consenso, lo hay, son importantes, pero en realidad muchas personas carecen de ellos. Y en especial hay muchas mujeres que carecen o consideran que carecen de ello. Luego iremos viendo ese no conocimiento, si es una cuestión real o es una cuestión de confianza, porque ahí también hay un punto importante. Nosotras, de hecho, en estudios que, como decía, en estudios que, bueno, que se van haciendo y de uno de ellos hablaremos hoy, pues realmente se constata que tenemos menores conocimientos financieros, un desarrollo menor en este ámbito. Las razones, bueno, supongo que no son ajenas a todos los demás estereotipos y desarrollos sociales que hemos ido recibiendo durante toda nuestra vida, ¿no? Decía, existen estudios, los hay, hoy hablaremos de uno de ellos, hay otros. En promedio las mujeres tenemos menos conocimientos, pero hay algo que me ha preocupado mucho más. Confiamos mucho menos en nuestras habilidades financieras. Eso no quiere decir que no tengamos conocimientos, sino que desconfiamos de los que tenemos, incluso aquellas que pudiéramos tener. Lo cual ya sitúa un punto más, ¿no? La preocupación en este ámbito. Este desconocimiento, además, o esas carencias y esos miedos no son ajenos al resto de desigualdades intersectoriales que decimos. Mujeres con menores índices o con menor nivel económico, con menores con viudedad o en situaciones de viudedad o en
en mujeres con cierta edad y demás, es decir, elementos y colectivos en los que además pudiéramos dividir esa intersectorialidad que se dice en lo que es la desigualdad de género, también se ve que esto se agrava mucho más. Con lo cual, realmente situamos como un elemento de exclusión económica, de potencial exclusión económica, este desconocimiento o esta poco confianza en las habilidades de las mujeres. Hoy presentamos un estudio, Cristina de la Cruz nos lo 10 años después, un estudio que se ha repetido, en el que nos dice que a pesar de los esfuerzos en reducir esa brecha de género que existe, todavía constatará que sigue habiendo desigualdades. A lo largo de la última década, porque el anterior informe se hizo hace 10 años, sí que se han visto cambios normativos. No es algo ajeno a la desigualdad, ¿verdad? En todo lo que es los ámbitos de desigualdad de género, siempre hay normas, siempre se intenta corregir desde ese ámbito, pero la efectividad no siempre llega. Y en este ámbito tampoco, no están siendo efectivas nuevamente. De alguna forma esto puede ser porque existen ciertamente barreras explícitas, es decir, si vamos a pedir un crédito tenemos mayores dificultades, pero las hay las que llaman barreras invisibles, ¿no? Esta invisibilidad que en ámbitos diferentes seguimos encontrando. Pues en el financiero también. En las prácticas se constata que hay prácticas culturales y sociales que siguen perpetuando de alguna forma ideas erróneas sobre que una mujer tenga menores, en este caso menores, por supuesto, capacidades de gestionar el dinero y de tomar decisiones en cuanto al dinero y su uso. Con lo cual, por mucho que normativicemos, la efectividad es mucho más difícil porque los cambios culturales son muy difíciles de ir de alguna forma reduciendo. Al final, bueno, hace 10 años sí, se constató esa brecha de género de la que nos hablará. 10 años después, sabemos cuáles son de alguna forma los mecanismos de esa desigualdad, qué cosas la provocan, por qué se produce, pero bueno, lo que está claro es que siguen existiendo. Con lo cual, y una de ellas, ¿no? Una de esas es la que voy a insistir, y no sé si luego Cristina nos hablará de ella más, es esa falta de confianza, ¿vale? Porque de alguna forma nos interpela a nosotras directamente, ¿no? Porque confiamos menos en nosotras mismas. Podemos formarnos, hay algo que nos está en este ámbito también bloqueando, ¿no? Esos techos que vemos en todas partes, pues ahora parece que hay bloqueos, paredes, y en este ámbito también suceden. Al final, y ya concluyendo, porque lo importante es lo que Cristina nos vaya a contar ahora, que ahora la presentaré, está claro que hay avances, que se trabaja en estos ámbitos, son importantes, se han constatado, se normativiza, se sabe cómo funcionan esos desequilibrios, pero desde luego está claro que falta educación financiera, que los estereotipos siguen siendo grandes barreras. Luego todavía hay camino por hacer. Nosotras seguimos enfrentando exclusión financiera, trato diferenciado en la atención y mayores dificultades en el acceso a productos financieros. Y eso impacta directamente en la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Y a esa creo que está en la base de la igualdad, ¿no? El que las mujeres optemos a autonomía, a ser autónomas económicamente si así lo hemos decidido. Por tanto, de alguna forma, nunca, bueno, no sé si nunca más, o sea, nunca, más que nunca, mejor dicho, es precedente hacer esta sesión de hoy, ¿no? Para ver un poco cómo o qué camino o en qué situación estamos y cómo podemos avanzar hacia esa reducción de la brecha de género de las finanzas. Y que de alguna forma sigamos hablando, visibilizándola y con ello seguir siendo una prioridad. Porque aquello de lo que no se habla, como en toda una vida, no existe. Y si no existe, no se toma en cuenta, no tiene importancia y no se corrige, ni se ponen los medios para ello. ¿Quién nos va a ayudar a ello? Cristina de la Cruz. Encantada de tenerte aquí, profesora titular de Filosofía de la Universidad de Deusto, destacada investigadora
en el campo de los derechos humanos y la justicia económica. Carrera centrada en la reflexión ética sobre las estructuras de exclusión y, concretamente, en aquello que respecta a las desigualdades de género. A lo largo de tu trayectoria has trabajado para visibilizar cómo esta problemática estructural afecta a las mujeres, nos afecta, especialmente en ese ámbito económico, financiero. Y aquí lo ponéis, no tengo duda de ello, es una voz influyente en el debate sobre la educación financiera con perspectiva de género, porque las cosas con perspectiva de género también deben tratarse, no solo una voz única, ¿verdad? También tenemos que brindar en ello. Su trabajo académico ha sido clave para profundizar en la comprensión de las desigualdades económicas y las barreras que enfrentamos las mujeres en el uso y en el acceso a los recursos financieros. Es un placer tenerte hoy. Te cedo la palabra. Y encantada. Mila esker, Patricia, y bueno, arratsaldeon y gracias por la invitación de Economistas Sin Fronteras, que forma parte del equipo que impulsó el desarrollo de un segundo informe sobre desigualdades de género, mujeres y exclusión financiera, que tuvo su primer origen, me hace mucha ilusión porque no nos veíamos desde antes de la pandemia, tuvo su origen en un estudio que desde, sobre todo, pues muy impulsado por SETEM, EUAISEAC y otras organizaciones, se hizo entre el año 2014 y 2015. Fue el primer estudio que hicimos y que yo tuve la suerte de coordinar con Marian Díez, con Merche Larrañaga y con Yolanda Jubeto, las tres de la UPV de Sarrico, ¿no? De la Facultad de Económicas de Sarrico, y que trabajamos durante mucho tiempo, ¿no? Haciendo ese estudio y tratando de pensar cómo abordar, ¿no? Un análisis. Y yo preparando también esta charla y volviendo a repasar un poco todo este trabajo, pues me doy cuenta que llevo muchísimo tiempo, muchos años, ¿no? Pues con este tema encima de la mesa. Y que quería empezar a hablar pues un poco a partir del título de los dos estudios, Finanzas éticas y desigualdades de género. 10 años después a mí me pidieron que hiciese, ¿no? Que revisitase un poco esa y tratase de pensar, ¿no? Qué había pasado durante esos 10 años, si había habido una mejora dentro de lo que tenía que ver con todo la igualdad de género en el ámbito financiero, si se había producido algún cambio significativo. No sé, no me pasa esto. Ay, sí, teníamos un... Sí, no, me ha dicho ahora, esto es. Y quería empezar, porque como digo, llevo mucho tiempo con el último trabajo que he hecho sobre esto, que no es que lo quiera presentar aquí, pero es un trabajo que viene, ¿no? O sea, encuentra un camino que es... también el año pasado, ¿no? Que se conmemoraba, estábamos esperando un poco a presentar todo este trabajo, y en el 2 de mayo de 2025 se celebró, ¿no? La celebración de los 50 años de la derogación de la licencia marital en España, que, bueno, pues hasta 1975 todo el marco normativo, ¿no? Impedía a las mujeres abrir una cuenta bancaria sin el permiso del marido. Fue una fecha muy, muy importante, se celebró y, bueno, pues todo el estudio, todo lo que había ocurrido, que estábamos, pues encontraba también pues una serie de hitos que iban ocurriendo en la sociedad que permitían, pues bueno, ir profundizando un poco en todo lo que había pasado en nuestro contexto con respecto a la autonomía económica de las mujeres. Y entonces yo he trabajado durante este último año bastante eso. Y bueno, pues aunque la Constitución del 78 pues ancló en nuestro contexto, ¿no? La igualdad legal, pues la estructura real de la ciudadanía económica de las mujeres en España, desde entonces, en esos 50 años, ha tenido que levantarse pues casi ladrillo a ladrillo contra una inercia estructural que aún resuena hoy. Entonces, yo he encontrado como una especie de hilo en el que desde 1975 hasta el año pasado, 2050,
pues han ido ocurriendo muchas cosas. En el libro, ¿no?, que sale a principios de abril, cuento lo que ha ocurrido en nuestro contexto en esos 50 años, y en mi estudio sobre esos 50 años aparecen estos dos estudios que desarrollamos también entre el 2015 y el 2000. Entonces, bueno, creo que es una visión interesante para poder entender que efectivamente cuando estamos diciendo que hay una desigualdad clara de género, hay datos, ¿no?, que muestran toda una trayectoria, toda una evolución, todo un camino de cómo ha sido esa conquista, ¿no?, por la autonomía económica, cuáles han sido, bueno, pues, los logros, que son sobre todo normativos, cuáles son las dificultades que todavía tenemos. Y pues al hilo de todo ese estudio, pues quisiera presentar lo que ha ocurrido en el marco de esos dos proyectos que hicimos, uno en 2014 y otro 10 años después. El estudio que se hizo en el 2024-25 estuvo impulsado por la red Finantzas Haratago, en el que participaron el CarCredit, FIAR Euskadi, Economistas sin Fronteras de Euskadi, COP57 y Ecocredit, las instituciones que en ese momento, las entidades que en este momento en el País Vasco trabajaban los temas de finanzas éticas, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación, que financió el desarrollo del proyecto. Y ahí lo que nos pidieron es actualizar ese informe y ver qué es lo que había pasado y si efectivamente esa brecha de género en el ámbito financiero, cómo estaba en ese momento. Y bueno, pues se basó en un análisis y en una muestra de 900 encuestas en la comunidad autónoma del País Vasco, y pusimos el foco en algo que nos permitiese ahondar más, que eso eran algunas de las conclusiones que sacamos, te acordarás, Marian, en el primer informe, de centrar un poco la mirada en estudios de casos muy concretos. Por ejemplo, lo que supone, por ejemplo, la exclusión financiera para las mujeres jóvenes en el País Vasco o para las mujeres emprendedoras. Entonces, hemos ido desglosando un poco el análisis para mostrar cómo los avances normativos no han ido seguidos en muchos casos de una consecución de igualdad material, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quisimos recoger. Lo cierto es que en 2024, en 2025, en 2026, en la actualidad, nos enfrentamos a una paradoja muy importante, se le conoce como el gran desacoplamiento, que nos encontramos en las cotas más altas de paridad legal, y además, concretamente, España es un país que es una referencia en materia de legislación de igualdad. Es el país que más ha legislado en Europa en materia de igualdad. Desde el año 2004 hasta el 2024 lo ha legislado todo, absolutamente todo, pero lo cierto es que en la actualidad persiste una desigualdad material profunda. Entonces, ese es el desacoplamiento. O sea, tenemos un marco normativo que a nivel formal protege los derechos económicos de las mujeres, la igualdad de oportunidades en el ámbito económico y, consecuentemente, financiero y también, pero al mismo tiempo el sistema financiero, que es lo que nosotros hemos tratado de analizar, les devuelve una tasa de cambio completamente trucada a todas las mujeres, ¿no? El informe revela que la brecha no es, por ejemplo, por falta de cultura económica, que eso lo decías tú claramente, dato que todos los documentos cuya referencia pues, no da lugar a ninguna sospecha, son datos del Banco de España. Son datos que desmienten rotundamente ese estereotipo, ¿no? Sino que la desigualdad proviene de factores estructurales y simbólicos. Y eso es algo que 10 años después sigue apareciendo claramente Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, para cerrar esta introducción de presentación, pues a mí me gustaría que la presentación del informe sirva para alertar sobre una nueva frontera también de la exclusión, que es muy actual y que eso, por ejemplo, no pudimos verlo en el 2015. Esa evolución que ha habido en esos 10 años, que es lo que yo he llamado el velo digital. Lo que ha ocurrido también en estos 10 años es la incorporación, ya estaba, ¿no? Porque eso estaba en el ámbito financiero, la inteligencia artificial lleva muchísimos años, ¿no? presente, pero lo cierto es que
analizada desde esta perspectiva, la discriminación ha pasado de la ventanilla del banco al servidor de datos. Y ese es un tema que es como una especie de velo digital que es importante. Entonces, los algoritmos de la inteligencia artificial actúan como conservadores digitales, tienen un enfoque absolutamente conservador, ¿no?, que automatizan los prejuicios del pasado, creando pues, una indefensión jurídica algorítmica para las mujeres. No tenemos digamos, un pasado financiero continuo ni tan elaborado como el que pueden tener otros perfiles, ¿no?, de clientes masculinos, y eso hace que el algoritmo sistemáticamente penalice a las mujeres. Es una de las cosas que también, ¿no? Entonces, el algoritmo funciona un poco como oráculo mudo, ¿no?, porque además ni siquiera te devuelve un... Entonces, bueno, pues esta presentación no solamente busca ofrecer datos, el informe se puede leer, es autoexplicativo, entonces no voy a repetir cosas que aparecen en el informe, pero sí hablar a propósito de lo que fue aquella investigación, pues tratar de cartografiar esa subordinación para abrir en la parte final un umbral de esperanza. No voy a hablar de optimismo, porque me parece que los tiempos, bueno, pues llaman a ser muy cauto con las palabras, pero sí de esperanza, ¿no? Y por esperanza lo que entiendo es, como hablaba Hannah Arendt, anclarnos en nuestra capacidad de ser capaces de construir algo nuevo, ¿no? O sea, de cambiar esta situación, de revertirla, ¿no?, bajo el lema de lo imposible sucede, que es una frase de Zizek que a mí me gusta mucho, ¿no?, que lo imposible puede suceder, ¿no?, y que podemos transitar hacia la necesidad, o sea, realmente hacia la necesidad de una soberanía económica real que mantenga la sostenibilidad de la vida. Yo creo que también una de las cosas que nos ha permitido estos estudios o este acercamiento a analizar cuál es la situación de las mujeres, incluso como estudio de caso, nos permite ver que efectivamente lo que está en juego en esos procesos de subordinación de las mujeres es un modelo económico que pone en peligro, ¿no?, la sostenibilidad de la vida en su conjunto. Entonces, bueno, yo he estructurado la ponencia, como me dijeron que podría tener el tiempo que quisiera, yo hablo mucho, pues en 5 bloques y las conclusiones. Intentaré ser breve y no aburriros, pero bueno, 5. Entonces, primero voy a hablar un poco de ese estereotipo, ¿no?, que está muy extendido, que es el primer elemento que se identifica cuando se habla de mujeres y exclusión financiera, ¿no?, porque hay un estereotipo que está muy presente, hacía referencia a él Patricia, que es que nosotras sabemos menos. Y entonces ahí hay mecanismos, ¿no?, que operan de una determinada manera y, bueno, pues me gustaría hablar en primer lugar de eso. Después, en segundo lugar, voy a hablar sobre una taxonomía de exclusión financiera, o sea, distintas modalidades de exclusión. Entonces, ahí cómo se nos excluye o cómo es esa exclusión que afecta de manera específica a las mujeres. Y ahí hay como distintos tipos de exclusión que voy a ir presentando, creo que son 4, desde la autoexclusión, que es un poco lo que tú también comentabas, hasta otros modelos, ¿no?, cómo nos excluyen en el tipo de productos, en las tasas, en los precios, y ir señalándolo. Después, me gustaría poner 2 ejemplos, que eso sí que aparecen en el estudio, del impacto material de la exclusión financiera y cómo afecta a las mujeres. En dos ejemplos, aportando datos sobre el emprendimiento, ¿no? Voy a hablar del estigma de las magdalenas, me gusta mucho el nombre porque se le conoce así. Entonces, el estigma de las magdalenas, como el emprendimiento en las mujeres muchas veces se entiende como una manera de trabajo menor, ¿no?, y por eso se le llama como que hacemos magdalenas y, bueno, pues hacemos cosas un poco para entretenernos y tal. Y otro es el muro de lo que llamo el 30% y la exclusión habitacional, ¿no? Pensar, por ejemplo, un estudio de caso que demuestra cómo la brecha salarial hace que el acceso a la vivienda mediante el crédito sea matemáticamente imposible en este momento para mujeres jóvenes sin apoyo externo. Y ese es un dato contundente. Es un dato que lo hemos corroborado con datos aquí en el País Vasco.
Y entonces pues con un análisis, por ejemplo, que lo presentaré. Después, en el cuarto momento, voy a hablar un poco, si os parece mucho, quito un apartado, o sea, nos quedamos en otro. Ya están aquí también algunos alumnos que me hace mucha ilusión que hayan venido y ya me conocen y me pueden decir, no te enrolles y pasas al siguiente. Entonces, el marco normativo, ¿no?, de la frontera digital, entonces, los avances legales y la opacidad tecnológica, algunos datos de la realidad vasca en ese periodo de 10 años y luego ya acabaré. Entonces, bueno, pues esta es un poco la ponencia que he presentado con los contenidos. Entonces, voy a empezar con el primer bloque. A ver, no sé por qué pasa así. Tratando de dar argumentos que nos ayuden a desmantelar ese mito de la incompetencia financiera de las mujeres, ¿no?, que es una narrativa que está muy instalada en el imaginario cultural, social, que ha servido históricamente para justificar la exclusión y la subordinación en el sistema económico. Uno de los aportes más disruptivos del estudio que hemos hecho es la refutación de ese mantra institucional que atribuye la brecha de género a una supuesta falta de formación o conocimientos en las mujeres. También ya en el año 2015 analizamos incluso los informes PISA, en donde las mujeres, por ejemplo, tenían una puntuación mucho más alta que los hombres en algunos indicadores directamente relacionados con los conocimientos económicos o matemáticos, etcétera, ¿no? Entonces, no cuadra. Hay algo que no cuadra, ¿no? Y como decía, los datos del Banco de España y también de la Comisión Europea son concluyentes. Al igualar, cuando se igualan variables de control como el nivel educativo, la renta, la ocupación y la edad, o sea, igualando esos indicadores, no existe ninguna diferencia significativa en las competencias financieras entre hombres y mujeres. Y esto está requete estudiado. O sea, hay miles de artículos que están constantemente mostrando que esa idea no es real, es un estereotipo, ¿no? El estudio también revela que más del 60% de la brecha de género en competencias financieras permanece sin una explicación técnica. O sea, es algo que forma parte del imaginario social, pero desde el punto de vista científico no se ha probado nunca que eso sea así. Pero funciona y además funciona de una manera muy potente. Entonces, esta brecha no responde a una falta de aptitud cognitiva, de que sabemos menos, sino que es el peso directo de la socialización diferencial, ¿no?, de normas sociales que actúan como techos de cristal cognitivo. Entonces funcionan así, ¿no? Forman parte de una construcción cultural que afecta y que tiene una importancia, no, una incidencia directa en la relación de las mujeres en el ámbito financiero. Luego estaba también lo que tú señalabas, ¿no?, que eso es importante, ¿no?, la presión de las mujeres que operamos bajo esa amenaza del estereotipo. O sea, tenemos claro o incluso nos entendemos que efectivamente nos creemos el estereotipo. O sea, realmente llegamos a pensar que sabemos menos, ¿no? Y esta presión penaliza mucho en la toma de decisiones a las mujeres en entornos competitivos y masculinizados como el bancario. O sea, claramente, el hecho de que tú te creas que efectivamente no vas a saber entender bien, no hay ningún dato que impida saber que eso es así, pero bueno, es como una autosugestión que funciona y funciona claramente. El sistema financiero utiliza un lenguaje neutro, muy técnico, y lo utiliza como una máscara para privilegiar un conocimiento abstracto y especulativo, invalidando la experiencia económica de las mujeres. Entonces, nuestra experiencia económica, no la de todas, no se puede generalizar, pero mayoritariamente está más vinculada a la gestión de la escasez y de la economía de los cuidados. Mientras, por ejemplo, que las mujeres sobresalen la gestión del riesgo cotidiano, o sea, es decir, que te llegue el dinero a final de mes, que puedas tener tal, que hagas una planificación en el corto, el sistema no reconoce nunca esta habilidad
como competencia financiera legítima. O sea, lo que reconoce como una competencia financiera potente es alguien que sabe dónde invertir, cómo invertir, sacar el mayor rentabilidad al dinero, pero lo de llegar a final de mes no es una competencia financiera, sino pues nada, peccata minuta. Entonces, es crucial distinguir entre lo que es la ignorancia y la percepción de seguridad. Las mujeres reportan en un estudio que analizamos, que se hizo a nivel europeo en muchos países, analizamos no tanto el tema de la autonomía como el tema de la percepción del bienestar financiero de las mujeres. Entonces, las mujeres reportan menores niveles de bienestar financieros, se sienten más inseguras, pero esto no es un rasgo de una personalidad pesimista, sino una lectura precisa de la realidad material en la que viven las mujeres, ¿no? Con una brecha salarial persistente que les impide hacer más cosas en el ámbito financiero, con trayectorias laborales no lineales debido a los cuidados. Entonces, el menor bienestar responde también a factores como la tasa rosa, lo que se conoce como la tasa rosa, donde las mujeres pueden pagar hasta un 7% más o un sobrecoste anual de 1.351 euros por servicios financieros similares, debido a la falta de productos adaptados a sus ciclos vitales o a la aplicación de sesgos de riesgo. Entonces, eso también es algo que está constatado con evidencias claras que son, como decimos, del Banco de España. Entonces, también otra de las cosas es la visión hegemónica, ¿no?, de la economía. También suele, como estereotipo, es decir, no es que sabe menos, sino que suele atribuir a la mujer como más aversiva al riesgo, o sea, como más conservadora. Sin embargo, bueno, si analizamos las fuentes, eso permite una relectura distinta, ¿no? Lo que el sistema llama aversión, y yo esto lo creo firmemente, es en realidad una prudencia ante la precariedad. Por ejemplo, para las mujeres mayores enfrentan una brecha, ¿no?, en las pensiones en Europa del 30%. Cuando lo estaba leyendo esta mañana, que había preparado esto, digo voy a ver dónde saco el dato porque me parece demasiado alto, pero no. O sea, la brecha de pensiones en Europa en este momento entre hombres y mujeres roza el 30%, que es altísimo, ¿no? Una mayor intermitencia laboral. Entonces, arriesgar el capital en esa situación de precariedad no es una aversión al riesgo. Eso está claro. Es que no tienes dónde invertir. Entonces, es decir, no tienes dinero para... Existe también una división de roles donde se delega, que esto ya lo he dicho, en la mujer, la gestión operativa, el gasto corriente, el doméstico, la gestión de la escasez, mientras que la gestión llamada estratégica, la inversión, la acumulación de activos, la gestión de la abundancia, sigue concentrada en manos masculinas. Entonces, digamos que los estereotipos no son ideas erróneas que se tiene y que se pueden corregir, son dispositivos de poder. Y la discriminación opera a través de estos dispositivos de poder que naturalizan que las mujeres tengan menos acceso al capital y menor soberanía económica. Somos menos libres, ¿no?, desde el punto de vista... y esto era un poco lo que quería decir con respecto al... En el segundo bloque voy a hablar sobre como distintas concepciones, porque yo creo que aquí es importante también librar la batalla del lenguaje y no dejarnos llevar por... decir, hablamos de exclusión como si fuese una cosa genérica, pero hay que ver en qué consiste la exclusión, cómo se excluye, ¿no? Entonces, ahí pues, hemos identificado también a través de un trabajo excelente que a mí por lo menos me ayudó mucho, que lo hizo EAPN, que hizo un estudio también sobre la exclusión, no financiera, pero la exclusión de las mujeres en Euskadi, y hablaba de una taxonomía de la exclusión que a mí me ha ayudado mucho también a pensar cómo opera en el ámbito financiero. Hay una exclusión estructural, que es de la que estamos hablando. El sistema financiero no es un observador neutro, sino que es un mecanismo que premia un modelo de productividad androcéntrico. Los modelos de riesgo bancario
priorizan, por ejemplo, la linealidad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tengas ingresos ininterrumpidos y estabilidad contractual. Entonces, eso es lo que premia. Entonces, no es neutro, sino que… Y el algoritmo está entrenado, un algoritmo ahora que funcionan así, está entrenado para priorizar eso. Quien no tiene esos ingresos ininterrumpidos o esa estabilidad contractual, el algoritmo lo que devuelve es un cliente de altísimo riesgo. Y entonces el elemento de exclusión está ahí. Las trayectorias femeninas, también marcadas por lagunas de cotización debido a la economía de los cuidados, son leídas por los algoritmos, también por los analistas, como perfiles de inestabilidad y, por tanto, de alto riesgo. El sistema confunde la precariedad impuesta socialmente con una falta de fiabilidad financiera personal. Y esto es la discriminación y la exclusión estructural. Se están confundiendo el hecho de que tú no tengas una trayectoria, ¿no?, financiera estable, ¿no?, y lineal con una falta de fiabilidad financiera. Entonces, se crea a partir de ahí una arquitectura donde el banco está diseñado para la acumulación ininterrumpida, ¿no?, dejando en la periferia a quienes sostienen la vida a través de trabajos fragmentados. Entonces, esa es un poco ese es una primera caracterización de la exclusión estructural en el ámbito financiero. Hay también otro tipo de exclusión que es por condiciones y precio, que es lo que se llama el impuesto rosa financiero. Incluso cuando las mujeres acceden al crédito enfrentan una exclusión de segundo orden mediante la segregación por precio, que se llama así, ¿no? Se constata la existencia de una tasa rosa, donde las mujeres enfrentan términos contractuales más onerosos o tipos de interés marginalmente superiores. Y esto también se constató en el estudio de 2015 con una metodología un poco innovadora, que no sé si desde el punto de vista, pero se constató, o sea, se hicieron pues a través de una metodología ¿cómo se llamaba aquella? Del espía, ¿no? No me acuerdo, tenía un nombre así como un poco… Sí, ¿qué? El cliente misterioso. Mira, acabas de llegar y fenomenal. Del cliente misterioso, y entonces que, pues, sí, entonces iban hombres y mujeres, y entonces en las mismas condiciones, con las mismas tal, entonces se hicieron un montón, ¿no?, de visitas a todas las entidades, además para que no fuesen distintas, de distinta naturaleza de los bancos y tal, y era sistemático, ¿no? Y bueno, ahora ya existen ya más evidencias de que esto efectivamente es así. El informe de 2024 cifra en 1.351 euros anuales el sobrecoste que las mujeres pueden llegar a pagar por servicios similares a los de los hombres, debido a la exigencia de una mayor vinculación para dar como más garantías de seguridad a la hora de conceder un préstamo o un crédito. Seguros, planes de pensiones, ¿no?, para compensar su supuesta debilidad patrimonial. Entonces, ahí también, quizás en España cada vez menos, pero sí que a nivel global se puede decir que las mujeres tienen, ¿no?, una mayor debilidad patrimonial. Una de las cosas que ocurrió en 1975 es que las mujeres podían empezar a heredar bienes privativos. Hasta ese momento, aunque fuesen bienes privativos, es decir, bienes que les pertenecían a ellas, no los podían heredar. Los heredaban pues el cónyuge o quien fuese, pero ellas no. Entonces eran tratadas como menores de edad, o como con personas con discapacidad, exactamente igual, estaban legalmente equiparados hasta ese momento. Y esa supuesta debilidad patrimonial, por ejemplo, en algunos contextos, ¿no?, donde el acceso a las tierras, ¿no?, a la herencia de las tierras, etcétera, etcétera, en el ámbito rural, en España también, la debilidad patrimonial de las mujeres, que no solamente por la vía legal, sino por la vía cultural, pues siempre se ha decidido pues, que sea el varón quien herede las tierras o la casa. Entonces, eso ha hecho que haya pues una debilidad patrimonial que tiene un efecto también en estos casos, ¿no? También al carecer a menudo de grandes activos colaterales, estos de los que estamos hablando,
las mujeres son desplazadas hacia productos financieros de baja eficiencia y alto coste, ¿no? También lo que drena su capacidad de ahorro a largo plazo. Otra tercera tipo de exclusión es la exclusión por marketing y diseño, que es la industria opera bajo un universalismo masculino, que utiliza al hombre como el sujeto neutro de diseño. Entonces, existe una ausencia crítica de productos que completen los ciclos vitales femeninos, ¿no? O de las mujeres, como seguros que cubran excedencias por cuidados o créditos flexibles para familias monoparentales. Entonces, aquí, excepto quizás, ¿no?, con cierta sensibilidad, pero aún teniendo que trabajar todavía mucho más, ¿no?, faltan productos que sean ad hoc, ¿no?, para la vida de algunas mujeres, ¿no?, familias monomarentales, excedencias por cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay también mucho que trabajar. Y luego el lenguaje y la iconografía financiera ignoran sistemáticamente las necesidades materiales de la mitad de la población, ¿no? Y muchas veces actúan como un desincentivo silencioso para la contratación de productos complejos. Y eso es claro. Y la última etapa, la última tipología es la autoexclusión, que esta es muy alta. El porcentaje es muy alta. No es el factor más problemático identificado en el informe, ya que representa la internalización de las mujeres de la exclusión. Muchas mujeres ni siquiera solicitan productos financieros por el convencimiento previo de que no se los van a conceder, que se lo van a denegar, ¿no? Entonces, décadas de estereotipos y un lenguaje bancario muy críptico han convencido a muchas mujeres de que el dinero no es cosa de ellas, o que el capital no es su lugar. Entonces, el sistema logra un objetivo de segregación sin necesidad de decir no. O sea, no hace falta que vayas al banco y digas no, o sea, porque es la propia mujer la que desiste preventivamente ante la expectativa de rechazo. Y eso es lo que se conoce como autoexclusión. Entonces, este bloque podríamos acabarlo con una idea que es que el sistema financiero trata a la mujer como un sujeto tolerado, porque no hay una discriminación directa, porque la discriminación directa es muy fácil de identificar y además tienes muchos mecanismos legales que protegen esa discriminación, pero sí te discriminan indirectamente. Es tolerada, pero no es un sujeto preferente. Entonces, esa exclusión es multiforme, ¿no? No se trata solo de quién está fuera, sino de quién está dentro en condiciones de subordinación. Para alcanzar una igualdad real es imperativo ir transitando hacia una soberanía económica. El tercer punto es los ejemplos que queríamos poner y que se trabajan un poco en el estudio, que es cómo a partir de 2 estudios de caso ver cómo todo esto afecta a la actividad de las mujeres para, por un lado, generar riqueza como emprendedoras y otros para acceder a bienes básicos como la vivienda. Son los 2 estudios de caso que quisimos estudiar. El estudio de Finanzas Zaratago es tajante al afirmar que el sistema financiero no es un campo neutro, sino un espacio donde se penaliza activa y continuamente la biografía de las mujeres, la vida de las mujeres. Entonces, este emprendimiento y esto que hemos llamado el estigma de las Magdalenas, que está muy estudiado, por ejemplo, en el ámbito anglosajón, hay muchos estudios, algunos de ellos divertidos, ¿no? El emprendimiento femenino se enfrenta a los sesgos en la evaluación del riesgo, ¿no? Y estos actúan como un techo de cristal financiero. Las mujeres emprendedoras, por ejemplo, tienen un 30% menos de probabilidad de obtener un préstamo bancario que los hombres, incluso cuando presentan perfiles de riesgo idénticos. Y este fenómeno se ha denominado así, estigma de las Magdalenas, ¿no?, que describe la tendencia de las entidades a percibir los negocios liderados por mujeres, no todos, pero sí ese emprendimiento. No estoy hablando del gran emprendimiento de las grandes inversoras, que eso entra dentro del imaginario casi masculino, ¿no?, sino las mujeres como emprendedoras, como proyectos de menor escala, el autoempleo de subsistencia que le llaman.
Y, por ejemplo, entre las mujeres de la generación Z y millennials, que es una de las cosas que he estudiado en el último libro, esta es una opción clara de soberanía económica. O sea, ser emprendedoras, ser ellas las generadoras de sus propios ingresos y no depender a nadie, de nadie. O sea, es una tendencia cada vez más referente para las mujeres nacidas a partir de 1993-94, para las mujeres jóvenes, que tienen ahora entre 25 y 32, 33 años. O sea, ellas prefieren emprender, prefieren ser dueñas, soberanas de su propio proyecto de vida, ¿no? Y sin embargo, cuando van a cobrar, ¿no? Son las mujeres mejor preparadas, cuando van a cobrar ese cheque de cambio, no encuentran la posibilidad y el reconocimiento que tienen para poder hacerlo eso, ¿no? Entonces, eso está claro, ¿no? Son negocios que se consideran de menor escala, autoempleo de subsistencia, como decía, o en muchos casos, por eso se llama el estigma de las magdalenas, simples hobbies, ¿no? Es decir, bueno, pues que se entretengan, ¿no? Esta percepción se agrava en sectores de servicios o cuidados, mucho, donde se cuestiona el compromiso empresarial de la mujer frente a sus supuestas cargas familiares. Ya podrá hacer ella cargo de estos, podrá estar sola, podrá sacarlo adelante, tiene poco respaldo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando logran acceso, a menudo, y esto también está con muchas evidencias, cuando consiguen tener acceso al crédito, a menudo es en condiciones de inferioridad. Son préstamos casi siempre de menor cuantía. Y esto sí que lo ha estudiado también el Banco de España, ¿no? Tipos de interés más altos y una exigencia de transparencia informativa significativamente superior a la de sus homólogos masculinos. Entonces, esto empuja muchas veces a las mujeres a fuentes de financiación informales, a redes familiares, limitando su capacidad para escalar o sobrevivir a crisis por esa dificultad. Y luego el segundo ejemplo, que también es muy significativo, lo he quitado. Sí, sí. Disculparme, y soy súper torpe con esto. Es que no me gusta nada el PowerPoint, pero como entretiene, pues hay que hacer. Bueno, es el estudio de caso que hicimos, ¿no? No me gusta nada esto, pero bueno, aquí estoy. A ver si, disculparme, esta torpeza tan loca que tengo. A ver, el muro del 30%, ¿no? El informe utilizó un estudio de caso que se hizo en el País Vasco para ilustrar cómo, por ejemplo, la brecha salarial se transforma para un grupo, que es el de las mujeres jóvenes, en una barrera. Cuando digo mujeres jóvenes, estoy hablando de mujeres que no han llegado a los 40 años, o sea, en una barrera infranqueable de acceso a la propiedad. Y entonces, un escenario que era un escenario bastante frecuente en el grupo de población en el que se estudió, ¿no? Para una vivienda media de 247.000 euros, que ahora cuesta encontrar una casa por ese precio, y no ha pasado mucho tiempo desde que se hizo este estudio, la cuota mensual de una hipoteca estándar se sitúa en torno a los 1.111 euros para pedir. O sea, bajo la regla del 30%, que es la recomendación bancaria de no dedicar más de ese porcentaje del sueldo a la deuda por el crédito, el acceso a la vivienda es matemáticamente imposible para gran parte de las mujeres jóvenes de Euskadi. También de los jóvenes, pero especialmente de las mujeres, porque ganan menos que ellos. Para una mujer con un salario medio neto, especialmente en perfiles más vulnerables o también en perfiles profesionales que trabajan en el ámbito de los cuidados, educadoras sociales, servicios sociales, la cuota absorbe prácticamente el 100% de sus ingresos. Entonces, es imposible, ¿no? Esta exclusión del mercado inmobiliario obliga a las mujeres a depender de avales externos o de la copropiedad, bueno, y de todas estas cosas que ahora se han puesto tan de moda, ¿no? De copropiedad o, no sé, que te compras un salón, limitando la soberanía individual y obligándolas a transferir su renta al mercado de alquiler. Y esto, en algunos contextos, que también yo esto lo he trabajado y lo he analizado, es importante ver cómo, por ejemplo, en algunos países europeos
en España tenemos, o sea, nos va, digamos que tenemos una gran inclinación hacia la propiedad, o sea, a comprar la vivienda. En otros contextos, por ejemplo, en el norte de Europa o en Europa en general, ¿no? Hay más cultura del alquiler. Pero aquí, en nuestro contexto, y hablo del contexto español, por generalizarlo, la cultura es de propiedad. Y esa cultura de propiedad, la cultura del ladrillo, es algo que viene impulsado por algo que estaba impuesto en el modelo económico que se regía antes de la llegada de la democracia en España, por decirlo en positivo. Entonces, esa cultura del ladrillo fue esa cultura del ladrillo, de la propiedad, de la importancia de tener algo estable, de invertir tú, es algo que vino muy impulsado por todo el modelo del desarrollismo en los años 50-60 del franquismo. Y eso ha calado en la cultura. Nosotros entendemos que el dinero hay que invertirlo en algo que al final sea tuyo. Y esa es la cultura. Entonces, esa cultura, ¿no?, hace que ese acceso a la vivienda sea una expectativa, ¿no?, social del conjunto de las personas, con todas las dificultades que eso tiene, ¿no? Bueno, después también el tema de la brecha salarial, que eso también está muy estudiado. Entonces, en el País Vasco concretamente, en el Estado español también, pero el País Vasco es claramente el rasgo que define el perfil, es conservador, pues el conservadurismo financiero identificado en la población vasca, tanto en hombres como en mujeres, pues también hace que a las mujeres les lleve a mantener sus ahorros en productos de liquidez inmediata. O sea, es una sociedad conservadora, pero que repercute en la manera en la que las mujeres también, de una manera muy conservadora, se relacionan económica, o sea, como por ejemplo cuentas corrientes, ¿no?, que al final pierden valor con la inflación. Sin embargo, los hombres son más propensos a la inversión en activos, logran proteger mejor su capital, ¿no?, ensanchando la brecha de la riqueza incluso con niveles de ahorros similares. Y esto, que lo he estudiado posteriormente también, ahora en este último año, es también un elemento de vulnerabilidad y de fragilidad muy grande. El hecho de que, por ejemplo, es decir, algo que en su momento se consideró que era un elemento performativo que representaba perfectamente lo que era la autonomía económica, que era la nómina, o sea, tener una nómina. Pues ahora tener una nómina no sirve para nada si no tienes capacidad de ahorro. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Entonces, hay que ver también cómo esa brecha salarial incide en la capacidad de ahorro de las mujeres, ¿no? Entonces, si son conservadoras, pues tienden, ¿no? O sea, tienen menos capacidad de ahorro porque ganan menos dinero y además pues tienden a mantener sus ahorros en productos de liquidez inmediata, de acceso inmediato al dinero, ¿no? Entonces, tienen una menor capacidad de ahorro. Y también la exclusión de activos. Al no poder capitalizar su renta en una propiedad, pues la mujer también sufre una exclusión patrimonial, esa que se agrava claramente en la vejez. O sea, este es un estudio que si yo dentro de, no vamos a decir 10 años, pero si tendríamos que seguir estudiando sobre esto, habría que estudiar la exclusión financiera de las mujeres mayores. O sea, porque es claro, o sea, es decir, el tema de las pensiones, el tema de... Entonces, ensanchando la brecha de riqueza histórica y condenándola a una dependencia económica a largo plazo. O sea, de aquí a X años, este va a ser un problema claro. O sea, es decir, mujeres que no han podido acceder, que no tienen, ¿no?, un patrimonio, no solamente en ahorros, sino también pues eso, por ejemplo, tener un piso, ¿no? Y entonces eso agrava todavía mucho más la exclusión. Bueno, empiezo ya por el cuarto bloque. Ya veis que, bueno, yo creo que voy rápido, pero espero que no se esté aburriendo mucho. Bueno, el cuarto bloque es hablar un poco de los grandes, y este es muy corto porque como es aburrido, a mí me aburre mucho todo el aspecto normativo, entonces lo he hecho un poco más corto, que es cómo ha evolucionado el marco normativo desde una protección genérica
hasta una especificidad necesaria en el sector financiero. Y esto ha mejorado mucho. Ha mejorado, por ejemplo, en el 2004 hay muchos antecedentes, la directiva del 2004, la LOI, bueno, ahí sentaron las bases para prohibir la discriminación por sexo en el acceso a bienes y servicios. Y aquí, por ejemplo, se descubrió como un estudio que se ha estudiado mucho, es decir, claro, se tiene que prohibir la discriminación por sexo en el acceso a bienes y servicios, aunque su aplicación en las finanzas fue laxa en ese momento, en el año 2004, ¿no? Permitiendo que lógicas de género no cuestionadas siguiesen operando bajo criterios de riesgos. O sea, la ley señalaba que no había que discriminar, pero bueno, lo hacía de una manera bastante laxa. No fue hasta el 2022, con una directiva europea que luego se fue también, tuvo su traslación, ¿no?, en la legislación española, pues fue un punto de inflexión fundamental, ¿no?, al mencionar explícitamente que los servicios financieros eran un ámbito de especial protección, que no se podía discriminar y que expande además la ley del 2022, es muy innovadora porque expande la protección más allá del sexo biológico, no solamente a hombres y a mujeres, sino también incorporando la identidad y la expresión de género, lo que obliga a un análisis no binario de la exclusión. Y eso fue un cambio muy, muy, muy significativo, ¿no? Y llama la atención porque tratando de estudiar un poco toda la jurisprudencia que hay detrás de todo esto, el caso que más se cita es que la Comisión Europea pues, llamó la atención, ¿no?, sobre la discriminación que había, una discriminación de género, ¿no?, en el ámbito financiero, porque a los hombres se les cobra más por los seguros de vida que a las mujeres, por también el estereotipo de que tienen un... Entonces, al final, dices, siempre salen ganando ellos, y era una discriminación por cuestión de género, ¿no? Entonces, es interesante ir viendo, los seguros de vida pues, tienen más propensión a tener infartos, a morirse antes y demás, entonces los bancos les cobran más los seguros de vida. Bueno, pues eso fue identificado como un estudio de caso, que a mí me llama mucho la atención. No digo, fíjate que era difícil, ¿no?, identificar cómo estaba la exclusión por cuestiones de género. Pues bueno, había un caso que estaba ahí servido y era cómo se discrimina a los hombres, ¿no?, cuando acceden a compras de algunos productos financieros como son seguros de vida. Entonces, bueno, la ley avanza. Entonces, también se ha incorporado mucho toda la perspectiva interseccional, ¿no? El sujeto político, ¿no?, que se ha complejizado mucho más. Entonces, todo ese enfoque interseccional también es importante, ¿no?, porque la discriminación no es un vector lineal. No nos discriminan solo por ser mujeres, sino que la discriminación opera de una manera mucho más profunda, mucho más significativa, ¿no?, cuando se multiplica por una serie de factores, ¿no? Se multiplican esos factores de la exclusión, ¿no? La variable género se potencia exponencialmente cuando se cruza, por ejemplo, con la edad. El edadismo financiero, claramente. O sea, ahora mismo uno de los colectivos de mayor riesgo de exclusión en el ámbito financiero son las personas mayores, por el tema de la banca electrónica. La procedencia, cuando se juntas edad, procedencia, los sesgos de extranjería o la situación administrativa, ¿no? Entonces, y luego ya el caso de la mujer migrante, ¿no? Una mujer migrante no enfrenta una simple suma de discriminaciones, sino una forma de expulsión financiera más profunda que el derecho aún lucha por tipificar con precisión. La lucha contra la discriminación todavía la discriminación indirecta te obliga a elegir, ¿no?, el factor por el que tú has sido discriminado, pero no multiplica los factores. O te discriminan por ser mujer, o te discriminan por cuestión de raza, o por cuestión de otra, pero no te suma. Entonces, todavía queda mucho en el derecho antidiscriminatorio para incorporar, ¿no?, ese enfoque y que realmente permita, ¿no?, visibilizar cómo opera la discriminación indirecta en ese ámbito. Y esto, bueno, pues es no está aquí. No, es que no me pasa, fíjate. No sé cómo va esto. No pasa. Me ha dicho antes. Si no vale al botón de escape
Igual puedes. ¿Tú crees que sé yo lo que es el botón de escape? En el primero, arriba. El teclado, la primera tecla del teclado. Es que... Ah, sí, eso sí sabía. No es que me pone nerviosa esto, porque de verdad, escucharme, porque no, bye. Es la que se... Ah, Concheta. Ahora, espera, a ver, se tiene que poner, así ya está. Bueno, luego está el tema de los algoritmos, lo que llamaba antes al principio lo del velo digital, ¿no? De aquí ya he dicho bastantes cosas. Si nos ha ido para atrás. Si le das a las fechas azul. Ay, igual sí. Ay, lo que pasa es que nosotros no vemos las fechas azules, ¿eh? También nos llegó. No, por eso te digo que es que lo que ¿No te ha dado un cacharrito pequeño antes? Igual. Ay, mira, ahora nos hace caso. Ahora sí, no, ya está. Yo creo que ha hecho algo Javi, ahí, que está metido ya. Sí. Bien, el desafío quizás, ya, Padua, el desafío más importante es el que tiene que ver con el velo digital, ¿no? Lo que hemos llamado antes el velo digital, que es, bueno, la discriminación, como decía, se ha desplazado, ¿no? Ahora ya está todo en esa caja negra, ¿no? Que son los algoritmos, emitiendo veredictos que generan una indefensión jurídica. Es decir, cuando el algoritmo dice no, no te dice por qué no te da ninguna explicación. Es como una especie de silencio, ¿no? Es una exclusión silenciosa. No sabes por qué. Entonces, esa es muy importante, pero hay que ver un poco cómo eso opera para las mujeres. Yo a esto le he llamado la tiranía del retrovisor. Cuando tú vas en el coche y miras, ¿no?, por el espejo retrovisor y tú ves lo que hay detrás, no lo que hay delante. Es la tiranía del retrovisor. Entonces, los algoritmos se entrenan con datos masivos que arrastran toda la historia pasada de las mujeres. Entonces, si las mujeres hemos tenido una exclusión patrimonial, una exclusión, o sea, si hay una fragilidad, ¿no?, económica, salarial, patrimonial, etcétera, el algoritmo lo arrastra. Entonces, nosotros, y se entrenan con esos datos masivos. Entonces, la inteligencia artificial interpreta los registros escasos del pasado como una falta de solvencia. El hecho de que tú, por ejemplo, tengas discontinuidad en tu trayectoria profesional o laboral, o que tengas pues algún tipo de gap en tu pasado financiero, eso la inteligencia artificial lo trabaja, lo interpreta como falta de fiabilidad financiera. Eres un sujeto de altísimo riesgo. Entonces, esto es lo que son los mecanismos que se llaman de discriminación indirecta. Es el uso de proxies, que se llama, ¿no? Aunque la ley prohíba denegar un crédito por ser mujer, el algoritmo lo que hace es utilizar datos aparentemente neutros, ¿no?, como patrones de consumo, códigos postales o tipo de comercio donde estás comprando, que están correlacionados estadísticamente con el género. Y entonces te crean un historial económico que es el que les sirve para que el propio algoritmo tome una decisión, ¿no? Y entonces eso permite canalizar una discriminación indirecta que es invisible para el regulador. Es lo que se conoce como el expediente vacío, el thin file, debido a que históricamente muchos activos estaban a nombre de los varones, muchas mujeres carecen de una huella digital financiera. Esa huella, la falta de una huella digital financiera las penaliza. En la era del Big Data, no tener datos es interpretado por la máquina como un riesgo masivo. Entonces, es claro, no hay datos que le permitan interpretar eso. Y esto es lo que se ha conocido como la exclusión silenciosa, ¿no? La ley de esa que fue tan novedosa, ¿no?, que incorpora, ¿no?, claramente, ¿no?, y nombra el ámbito financiero y habla no solo de hombres y mujeres, sino que hace una interpretación mucho más amplia y acorde también a nuestros tiempos, tiene algunos puntos débiles importantes, ¿no?, porque solo promueve
el uso ético de la inteligencia artificial y, por ejemplo, no obliga a hacer auditorías algorítmicas obligatorias que mostrarían que esa discriminación indirecta invisible existe. Entonces, la ley del 2022 todavía tiene, digamos que, muchos elementos. Entonces, cuando la aplicación además deniega un crédito, la caja negra no ofrece ningún tipo de explicación, que es lo que antes decía, ¿no? Que permita, por ejemplo, que tú ejerzas tu derecho a impugnar. O sea, no estoy de acuerdo, pues no se puede hacer, ¿no? Dejando a la mujer en una situación de indefensión jurídica y técnica absoluta. Entonces, bueno, esto es un poco el diagnóstico que va apareciendo en el estudio. Finalmente, como el último punto también es analizar un poco, este es el punto 5 y luego ya llegan las conclusiones, cuáles son la realidad en el País Vasco, ¿no? En ese periodo de 10 años que se ha hecho un progreso real pero incompleto, ¿no? Se puede decir así como un gran titular que hay avances significativos en la autonomía económica de las mujeres, pero persisten las brechas sutiles, ¿no? En la calidad del asesoramiento y en la gestión. Entonces, algunas cosas que se han identificado claramente, bueno, pues hay una clara evolución de las mujeres hacia la soberanía financiera, pasando de ser acompañantes a ser titulares. El porcentaje de mujeres que asume el trato principal y directo con las entidades bancarias ha subido del 26,9% en 2014 al 32,6% en 10 años. Los datos de las 900 encuestas realizadas en 2024 indican que las mujeres hoy consultan menos a terceros y muestran una mayor independencia en sus trámites financieros, mucho más que lo hacían en 2014. Y también, pues a pesar de todo este avance, el sistema sigue proyectando la autoridad sobre el varón. El 37,1% de los hombres continúa siendo el interlocutor preferente para la banca, lo que refuerza simbólicamente quién es el dueño real del capital familiar. Y eso es claro, ¿no? O sea, no te van a decir que no, pero dicen, bueno, mejor si viene tu marido porque así esto nos da mayor seguridad. O sea, eso es todavía sigue siendo en 2026 bastante habitual, ¿no? Mejor si venís los dos, que así... uno de los hallazgos también más disruptivos es la divergencia de los canales para obtener la información financiera. Los hombres vascos han migrado masivamente hacia Internet y canales digitales, han abrazado mucho con más confianza el tema de la digitalización, el 33,5%, y de la banca electrónica, lo que les otorga una percepción de mayor control sobre las fuentes y los productos. Y el 80,5% de las mujeres prefieren lo relacional, el face to face, sigue priorizando el asesoramiento presencial en la entidad bancaria o en redes de familiares o de pareja. Y esto también, esta dependencia de redes cerradas e informales, pues puede aislar a las mujeres para acceder a productos innovadores o más rentables y bueno, pues por falta de una red de asesoramiento profesional más independiente, ¿no? Luego está también el tema que ya he comentado del conservadurismo financiero. Debido a este conservadurismo, las mujeres en España en el País Vasco tienden, como digo, a mantener sus ahorros en productos de liquidez inmediata. Y luego también, por ejemplo, la exclusión en un mercado inmobiliario que está fuertemente tensionado, como ocurre en el País Vasco, la regla del 30% de endeudamiento actúa como una guillotina social para mucha población, pero como he dicho, probablemente para las mujeres jóvenes especialmente. Y sin embargo, que también lo he señalado, las cohortes más jóvenes en Euskadi, las mujeres de la generación millennial y de la generación Z, están impulsando una ruptura con el modelo tradicional. Y esto es muy significativo también en el País Vasco, ¿no? Esto es muy significativo. Para las jóvenes, por ejemplo, la independencia financiera no es una opción de gestión, sino un imperativo de vida. O sea, entonces, las mujeres jóvenes, a diferencia de las mujeres de nuestras generaciones más mayores,
están asumiendo perfiles de riesgo mucho más activos. Hay además muchos, yo no sé, bueno, yo es que para hacer este estudio del libro que he escrito posteriormente he analizado, he leído muchas cosas de cómo funcionan luego las influencers y tal, y entonces salen, ¿no? Y entonces hay como cosas que están muy de modas de tener, por ejemplo, un fondo, ¿cómo le llaman? Un fan of fuck o algo así, como un fondo para poder decir que no. O sea, para poder decir que no, un fondo de dinero propio, para poder decir que no a un jefe que no te gusta, a una pareja de la que no quieres estar, o sea, una salida, ¿no? Y esto es muy, muy evidente y además se ha puesto muy de moda y cómo tú además ese fondo lo puedes rentabilizar con inversiones de... Entonces, bueno, el perfil de riesgo de las mujeres jóvenes es mucho más activo y vinculan su libertad personal directamente a su capacidad de interlocución financiera. Y esto es muy evidente. En las generaciones jóvenes está cambiando completamente el modelo y creo que yo ya a Anne le voy a dar como ideas, ¿no? Para esto. El próximo estudio debería de centrarse en esas franjas que están a los lados de la población intermedia, o sea, en las edades jóvenes y en las edades de las, o sea, y en las mujeres mayores. O sea, las mujeres jóvenes y las porque tienen modelos de comportamiento, ellas, las mujeres mayores, están mucho más excluidas y van a estar mucho más excluidas y son un colectivo altamente vulnerable en el ámbito financiero, y las mujeres jóvenes están adquiriendo un perfil muy agresivo, ¿no? Como una estrategia para fortalecer su propia autonomía personal. Y entonces eso es una cosa que se está viendo y que, y bueno, y luego además estas leen a Dostoyevsky, ¿no? Que también se ha puesto de moda entre las mujeres jóvenes leer a Dostoyevsky, que me parece fantástico, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí está un poco todo eso. Entonces, y esto es un poco las ideas. Entonces, por concluir y poner también un poco, pues esa idea de que la verdadera autonomía económica no consiste solo en tener dinero, sino en poseer un control sobre el dinero, que eso es lo que nunca habíamos, digamos, pensado, ¿no? Se debe incentivar el paso de la gestión operativa a la gestión estratégica. La igualdad material seguirá siendo un espejismo, mientras también la falta de corresponsabilidad en los cuidados actúe como un impuesto oculto para las mujeres. Y esto es algo que tiene una consecuencia clara y directa en la vida, en la soberanía económica de las mujeres. Respecto a la sí, hay que exigir también, ¿no? La justicia económica depende de la transparencia tecnológica. Entonces, es necesario exigir auditorías algorítmicas y mecanismos de rendición de cuentas para los sistemas de scoring bancario, ¿no? Evitando que la IA automatice prejuicios del pasado. Y también hay que reclamar una justicia algorítmica. Yo creo que esto ya, especialmente para las mujeres, pero en general, ¿no? No hay igualdad real sin el derecho a conocer qué variables privadas de tu condición de mujer están siendo ponderadas por una máquina para decidir el acceso a bienes básicos. Y finalmente, pues está esa idea final, ¿no? de poner la sostenibilidad de la vida en el centro del sistema financiero, que es, digamos, la perspectiva, ¿no? Y el horizonte que nos presentan las economías feministas, ¿no? Poner la sostenibilidad de la vida en el centro del sistema financiero. Esto yo creo que es fundamental, ¿no? El informe de Finanzas a Látago de 2024, ¿no? Dice, bueno, se ha hecho un largo recorrido, pero llama sobre todo a la vigilancia y a la acción política sobre las estructuras financieras. Entonces, esto es claro, ¿no? Pero esto mismo, con otras palabras, no refiriéndose a las estructuras financieras, sino a las estructuras en general, ella lo decía en 1967 Simone de Beauvoir. O sea, la revolución, o sea, hay que estar siempre atentas, ¿no? Porque la posibilidad de caer, ¿no? De que esos derechos decaigan, está, ¿no? Entonces, hay que fijarse, ¿no? En esos multiplicadores de la exclusión, ¿no? Y ser muy sensibles, ¿no? A cómo se agravan exponencialmente al cruzarse como variables como la edad, el origen étnico o la situación administrativa.
Pero quisiera acabar con que esta es la última, ya veis que pongo ahí Esquerri Casco, pero antes de eso dejarme dar la última idea, ¿no? Esa idea de que lo imposible sucede, ¿no? Cerrar con un horizonte un poco de esperanza activa, ¿no? Sabiendo que también está en nuestras manos, ¿no? Generar algo nuevo. Una economía para la vida, ¿no? Las finanzas deben dejar de ser un instrumento de subordinación para inscribirse como una herramienta más de economía para la vida, ¿no? Que ponga la sostenibilidad en el centro. Hay que estar atentas también a todo ese cambio generacional. Yo creo que parte de que eso imposible suceda está en manos, ¿no? También de las mujeres jóvenes, ¿no? Que ya ven la soberanía económica como un imperativo claro, al que no van a renunciar. Yo creo que eso hoy lo han identificado como una garantía real de libertad personal, ¿no? Las mujeres de mi generación pertenecemos todavía a esa idea de que había algo por construir quizás, pero no, aquí ya se ve claramente, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues se han identificado, ¿no? Como muchos mecanismos, ¿no? De decir, por ejemplo, pues esas cuentas compartidas con tu pareja y demás, como un mecanismo de control. ¿Por qué? Porque pierdes la autonomía sobre el control de tu propio dinero, ¿no? Entonces, están cosas que ya iban apareciendo, pero que no eran, ya se están, digamos, haciendo como muy presentes, sobre todo en el ámbito de la lucha política de las mujeres, ¿no? Y este es un cambio generacional importante. Y quizás pues el lema final, tras 10 años de análisis, yo no sé, yo dentro de 10 años tendré edad como para seguir por aquí. Me encantaría ir viendo cómo evoluciona esto, pero el lema de lo imposible sucede no se resume en una idea muy clara, es decir, hacia dónde tendríamos que ir, ¿no? Pues está claro, si lo llevamos diciendo muchos años, ¿no? No se trata solo de una igualdad formal, sino de convertir la igualdad material. Y cuando hablamos de entidades financieras, cuando hablamos de la desigualdad en el ámbito financiero, estamos hablando y reivindicando igualdad material. La igualdad formal ya la tenemos. Hay mucho todavía que avanzar, pero es la igualdad material. Convertir esa igualdad material en la única realidad posible para todas las mujeres. Y eso es el camino hacia el que avanzar. Pero bueno, yo espero que suceda. Pues esto es lo que había preparado. Ya siento los cosas que he tenido con esto, pero bueno, esto es todo. Ha estado muy bien, ¿verdad? Yo creo que... Me quedo desde luego con lo de lo imposible sucede y con ese fondo FAC, te he entendido, ¿no? Esto de por si acaso sucede, tengo que decir que no, me ha encantado. Sí, no sé si son influencers, soy muy de ellas, pero si las nuevas generaciones de mujeres lo tienen a bandera, ni tan mal, ¿no? Sería un cambio. Sí, que yo creo que la traducción en castellano sería como un fondo para vete a la mierda, ¿no? Sí, se ha dicho así sí, un poco de disculparme, seguro. pero bueno, en una traducción así un poco rápida, pero más o menos, ¿no? Esa capacidad, que yo lo he dicho finamente, pero digo, de poder decir que no, entonces como una... Y eso es interesante, sí. Sí, porque ahora pasaremos, ¿no? Si quieren hacerte preguntas y demás, porque el 75, claro, hablabas al principio que incluso habían venido algunos alumnos tuyos, y el 75 parece que, en 1975, fíjate, cuando Pues, yo ya había nacido. Bueno, pero de los que estamos aquí, pocos habemos nacido. Sí, estamos, pero, algunos sí. Yo pensaba, nací todavía con el permiso parental para para abrir una cuenta, hacer el... Soy guipuzcoana, el mayorazgo existía, ¿verdad? Esto es, claro, ¿no? Parece que esto es de no sé dónde. ¿Cuántas empresas conocemos que la hija era hija y se ponía de gerente al marido? Porque ella que iba a saber esto de gestionar los dineros y tomar decisiones y estas cosas. No es algo tan ajeno ni tan... Yo he ayudado mucho a emprender durante 10 años a mujeres en un programa de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Emekin, y he vivido mucho esa discriminación y esa valoración diferente del riesgo y del proyecto que estaban presentando. Es una realidad y no lo hice hace 20 años, hasta antes de ayer. O la ley también de trabajo y también de comercio, ¿no? que se derogó luego posteriormente,
que permitía, por ejemplo, que las mujeres pudiesen abrir un negocio, emprender, pero digamos que seguían, ¿no?, sobre la, digamos, tutela del marido, que en cualquier momento, sin dar ningún tipo de explicación, simplemente pues si se veía pues que aquello cogía, que sí, amenazado, que cogía vuelos, pues que no seguían lo que él esperaba, sin dar ningún tipo de explicación podía, ¿no?, anular el apoyo para que esa mujer pudiese seguir manteniendo su propio negocio. Y eso ha sido, entonces, claro, venimos de, y es importante también que estos estudios se pongan en esa perspectiva histórica, que era lo que yo quería también trabajar, ¿no?, porque venimos de toda una arquitectura de la sumisión, que fue algo orquestado, ¿no?, y son casi 40 años de cómo se fue orquestando toda una cultura de sumisión de las mujeres. Y desde entonces, desde que se derogó esa cultura de la sumisión, no se deroga simplemente haciendo una ley, que fue un paso claro y fundamental, sin el cual esto no hubiese podido echar a andar. Pero un poco también lo que se analiza es decir, cómo asumimos las mujeres, ¿no?, a partir de 1975, toda esa. Entonces, claro, pues nos entregamos a todo. Nos incorporamos al mercado laboral sin dejar de hacer todas las cosas que hacíamos en casa. Y entonces ahí hay también toda una cultura, ¿no?, de cansancio, de sobreexplotación, etcétera, etcétera. Y entonces se va analizando. Yo lo que he querido también analizar en este estudio último que he hecho ha sido toda esa trayectoria, ¿no? Pero estos dos, concretamente estos dos, el 2014 y el 2024, quisimos poner el foco, ¿no?, en lo que ocurre en nuestro contexto y en la relación de las mujeres con las entidades financieras. Pero claro, teniendo en cuenta toda una historia detrás de dónde venimos, porque esas mujeres, ¿no?, que eran tratadas como menores de edad, en algunos casos han sido nuestras madres o han sido nuestras abuelas, pero es gente que está muy cercana a todas nosotras, ¿no? Y nosotras venimos, las mujeres más mayores, o sea, hemos venido de esa cultura, hemos venido de una cultura también que entiende las relaciones, ¿no?, de una determinada manera. Sí. Y ahora lo que somos es sujetos tolerados, ¿no? Con eso me he quedado, pero no preferentes. No somos los clientes potenciales que quieren, ¿no? Tenemos esa tasa rosa, ese impuesto rosa e incluso ese impuesto oculto, que es la corresponsabilidad no real, ¿no?, a día de hoy. Con lo cual, bueno, y llegados a que el último, ¿no?, explícitamente esa igualdad, la norma llegó en 2022, pues bueno, ¿no? Sí. Realmente estamos en una situación en la que creo, sinceramente, que mucho hay por hacer. El cambio a lo digital, cierto, creo que todo el mundo, mucha gente usamos ahora mismo ya en todos los días. Creo que todos los estereotipos los tiene y los lleva todavía más al extremo. Es realmente un algoritmo muy, muy perverso en la escritura, en el conocimiento que te aporta, las referencias que te da y, por supuesto, no iba a ser menos en los primeros que lo pusieron en uso, ¿no? Sí, los bancos y su chatbot para que pídeme un crédito y te digo sí al momento, ¿no? Al momento, depende quién, ¿no? En cuanto metías el sexo y el género, digamos, ahí ya sonaba diferente, ¿no? Sí, el tema de la corresponsabilidad es interesante porque antes he dicho que, por ejemplo, España es una potencia europea en legislar cuestiones de género. En otras cosas no sé, pero en eso sí. O sea, está identificado porque además tanto el Banco Mundial como grandes organizaciones de derechos humanos y demás a nivel internacional han reconocido a España como una potencia, una superpotencia en legislar, ¿no?, contra la desigualdad a favor de la igualdad, ¿no? Pero sí que es cierto que si tú analizas, y esto también está muy estudiado, se ha convertido ya casi en un lugar común, ¿no?, en muchos casos, ¿no?, se ha sentado sobre la idea de la conciliación, que deja todavía en el tejado de las mujeres, ¿no?, esa idea de que, bueno, los cuidados nos pertenecen a nosotros, ¿no? Entonces, falta algo de camino, ¿no?, por recorrer e instalar normativamente para realmente legislar hacia la corresponsabilidad, no hacia la conciliación. Ya se están dando muchos pasos en ello con el tema de las licencias por paternidad, etcétera, etcétera. O sea, se están dando pasos, pero esos pasos a lo que deben de apuntar es
a mayor profundidad en la legislación sobre la corresponsabilidad, que todavía ahí hay mucho camino. Desde luego. ¿Preguntas? Digo porque yo estoy encantada hablando contigo, pero igual quieren, no sé si desde... Sí. Porque lo estamos poniendo en vía streaming, pero lo escuchan también. Bueno, yo lo primero felicitaros por hacer el estudio 10 años después, me parece estupendo, la verdad me ha gustado mucho, y felicitarte, Cristina, por la exposición que has hecho, o sea que ha sido para mí muy, muy interesante. Entonces, no es que tengas ninguna pregunta, pero sí que quería, digamos, comentar un par de cosillas. Le comentaba antes a Cristina que dentro de FIARE Banca Ética, y porque nos importan las finanzas éticas, hemos creado, estamos en proceso de crear un grupo de mujeres bueno, pues que trabajen todos los temas específicamente de desigualdad, ¿no? Y claro, una de las cosas que más nos pueden interesar es qué es lo que tiene que hacer un banco para que sea un banco feminista, es decir, para que sea un banco que luche y que ofrezca igualdad en los productos financieros a las mujeres, en el trato y demás. Entonces, el hecho de que este estudio se haya vuelto a repetir 10 años después me parece que es una fuente de información imprescindible pues para poder trabajar todas estas cosas. Y por lo tanto, bueno, pues por eso quería agradeceros y felicitaros por el trabajo que habéis hecho. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde podemos leer el estudio completo? Porque, bueno, pues a mí me apetece muchísimo, creo que nos va a servir mucho y que vamos a aprender mucho. Y luego me ha parecido entender, Cristina, que en abril vas a publicar un libro. Sí, y entonces, bueno, pues saber un poco más. De todas estas, o sea, el contexto de todo esto, que se titulará Firmar el nombre propio, mujeres y autonomía económica. Bueno, yo ya le diré, porque si queréis vengo y hablo, ya veis que me gusta, entonces podemos hablar y hacer algo en torno a esto, que cuenta un poco toda esa y profundiza en algunas de las cosas que ha adelantado hoy, sí. Entonces ya yo le aviso a Anne. Y el estudio, no sé, Anne, yo creo que en Finanzas Zaratago, en la web Orrian, ¿está? Sí, eso es. Sí. Está disponible para descargar. Claro. De todas maneras, tenemos vuestros emails cuando os habéis inscrito, os podemos hacer la difusión, porque está tanto en euskera como en castellano. Sí, pero yo con Marian, que es que fue muy bonito esa primera experiencia de cómo pensar, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo no pensando, ¿te acuerdas? Las dimensiones del análisis, los indicadores, no encontrábamos manera de buscar los indicadores por ningún lado. El Banco de España no tenía y sigue teniendo, desde 10 años después, que es otra de las conclusiones del estudio, sigue sin desagregar datos por sexo, entonces no se puede saber. Entonces hay como una especie de... Claro, y dices, bueno, es así, dices, bueno, pues el Banco de España no desagrega los datos, nunca vamos a saber, o sea, no tenemos datos reales, porque lógicamente en el Banco de España no puede publicar en su página web que tiene la obligación de transparencia datos en los que claramente se vea y no se desagregan. Entonces yo me acuerdo que aquello fue muy bonito porque también dimos muchas vueltas y me acuerdo que de las últimas cosas que pensábamos con Irache, con Merche, con Yolanda, era decir, pues igual tenemos que ir a través de las cámaras de comercios y ver dónde están las mujeres empresarias, dónde están. Y entonces ahí es donde nos fijamos ahora en el 2024 en las emprendedoras, porque sobre eso sí que hay muchísimos estudios en donde se ve. De hecho, yo creo que fue también el Banco de España quien sacó en 2024 un estudio y además el presidente del Banco de España, unos días antes de dejar su puesto en Nueva York, presentó el estudio, ¿no?, de las mujeres emprendedoras en España, en donde claramente dijo que las mujeres emprendedoras recibían mucho menos dinero, eran mucho más fiables en la devolución del crédito que los hombres. Bueno, entonces dio todos los resultados. Bueno, luego ya, claro. La víspera de irse. Sí, 2 días antes de irse, ¿no?, porque ya le sustituían en el cargo. Y ese es un estudio que es del Banco de España y ese nos sirvió mucho para extractar datos e ir buscando por ahí
recorridos. Y es un estudio de 2024, que también es muy útil, por ejemplo, para poder trabajar, ¿no? Qué áreas, ¿no? se podrían impulsar, ¿no? Desde Banca Ética para apoyar a las mujeres. Para hacer. No os animáis. Bueno, Bueno, pues yo agradecerte. La verdad, creo que ha sido muy interesante. No se ha hecho largo, para nada. bueno, Yo habría seguido escuchando. Pues Yo también gracias, estoy sí. encantada de leer, o sea, me lo he apuntado para descargármelo entero. Tenía un resumen ejecutivo Sí. y me quedo con las ganas de sí, leérmelo entero. yo tengo aquí los dos y bueno, también. Y bueno, gracias por venir, me hace mucha Sí. ilusión. Gracias también porque vengan, me vais a permitir que les diga, porque a estos les enseño Platón. Entonces también me gusta que me oigan hablar de otras cosas. Y entonces me ha hecho mucha ilusión. Porque, bueno, Platón está más de moda de lo que pensáis, pero es más aburrido. Entonces, Pues gracias. sí, pero bueno, también por hay la que aprender a oportunidad. Platón, ¿eh? Eso es. Hacer caso, ¿eh? La filosofía y la ética es la base de muchas cosas. Igual hoy no estaríamos aquí así, tampoco. Pues es que ricasco al colegio también, es que ricasco a Economistas Sin Fronteras y bueno, hasta la próxima, que tendremos otra, seguro. Venga, Vale. Bueno, mi es que ahí está. Muchas gracias, qué ricas. Gracias. me estaba poniendo.